Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el pastor Ariel Osores y quiero invitarles a ser parte de nuestra comunidad de fe en este nuevo emprendimiento que hemos denominado Casa del Alfarero Online. No es otra cosa que una iglesia interactiva donde vos, desde tu casa, en cualquier parte del mundo, podés recibir los devocionales, la línea de oración, consejería y, como siempre, la palabra de Dios que predicamos aquí en nuestra comunidad a la comodidad de tu hogar en cualquier parte del mundo. Por eso, lo único que te quiero pedir es que si no tenés una iglesia en la cual te estás congregando, puedas escribirnos alguna de las líneas que aparecen en las redes sociales o en nuestra línea de consejería de WhatsApp y nosotros sabremos cómo ponernos en contacto contigo y ofrecerte para ser parte de esta comunidad de fe. Este es un año para estar conectado con Dios y Casa del Alfarero te brinda esta herramienta interactiva para que podamos juntos ser comunidad y estar conectados con Jesús. Y he puesto como título en esta noche, afirmado por el poder de Dios. Y antes de leer la palabra de Dios vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este momento, gracias Señor por tu poder. Gracias Señor por darnos esta oportunidad de poder traer tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Y que esta palabra, Señor, pueda caer en buenas tierras y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta palabra, mi hermano, es para mí primero. Lo tomo para mí, para mi vida, porque hay a veces que necesitamos estar afirmados en el Señor. Y yo creo que no estamos completamente afirmados en el Señor. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Pedro, capítulo 5, verso 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén a la palabra de Dios. El Señor nos quiere fortalecer, el Señor nos quiere afirmar. Y dice el apóstol Pedro que tenía el anhelo de que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, seamos afirmados por el mismo poder de nuestro Señor Jesucristo. Él anhelaba que todos los hijos de Dios sean afirmados en su poder. ¿Qué nos sugiere la palabra afirmado en esta noche? Pensemos en un momento en la firmeza de Pedro que deseábamos que nosotros tuviéramos en nuestra vida. Para eso vamos a ver 3 puntos. Y el punto número 1 es en qué nos afirmamos. ¿Cómo obtenemos la firmeza? ¿Para qué necesitamos estar firmes? Necesitamos estar firmes para vivir una vida plena de gozo del Señor. En este tiempo donde todo es difícil, en este tiempo de pandemia, en que el mundo entero está con temor y que muchas personas han muerto. Decimos a veces que no tenemos temor, pero por adentro fluye el temor en nuestras vidas, porque somos de carne y huesos. Y tenemos temor, sí, claro que tenemos temor. A veces decimos de nuestra boca para afuera, no tengo temor, no tengo miedo. Pero estamos padeciendo
este temor, esta pandemia, y muchas personas ya han muerto por esta causa, por esta enfermedad. Cuando empezó la pandemia se morían gente adulta, abuelos de edad, pero en este tiempo se vinieron otras cepas y se están muriendo gente muy joven. ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando esta enfermedad, esta pandemia? Y esta pandemia acosa al mundo entero, no solo a nosotros, a Canalén. En este tiempo de temor, de dolor, ¿en qué nos afirmamos, iglesia? ¿Qué es estar firme? Cuando pensamos en algo firme, lo hacemos con algo sólido, duro, resistente. Pero para que el creyente tenga solidez, dureza, resistencia, tiene que estar afirmado en el poder de Dios. Para que nosotros podamos estar resistiendo todos esos problemas, enfermedades, problemas de la vida, problemas familiares, debemos estar firmes en el Señor. Y el Señor nos enseña en su palabra cómo debemos estar firmes. Para eso vamos al libro de Primera de Crónicas, en el verso 29, capítulo 11 al 13. Y fíjense que esta palabra que el Señor nos enseña es una palabra poderosa para nuestra vida, para poder aplicar a nuestra vida. Y dice en el verso 11, tuyo es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aquí expresa el reconocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Esta palabra nos enseña quién es Dios en nuestras vidas. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, para que a Él, porque Él es celoso de las cosas. Él quiere que nosotros le alabemos y le exaltemos a Él. Fíjense lo que resalta en el verso 12 nuevamente, y guarden en sus corazones y vuelvan a leer en sus casas. Dice que la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grandes y el dar poder a todo. El Señor da el poder a todo. El Señor da fuerza a todo. Pero debemos estar firmes en su poder, firmes en los caminos, sustentados por la gracia divina de que Dios nos da para nuestras vidas. No hay poder fuera de Él, no hay fuerza resistente fuera de nuestro Señor. Pedro nos advierte que Dios no se agrada de quienes buscan firmeza y apoyo a dioses ajenos, fornicando en sus corazones. Dios nos agrada de esas cosas. Dios quiere que estemos en santidad con Él. Dios quiere guiarnos, pero debemos aportar de nosotros mismos para que el Dios nos guíe y nos muestre el camino correcto en que debemos seguir, el camino en que nosotros debemos seguir y hacer las cosas con una buena voluntad, bajo su presencia, bajo el Espíritu de Dios. Y en Primera de Corintios dice la palabra de Dios en el verso 10, capítulo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es para que permanentemente estemos velando y analicemos en qué nos sustentamos nuestra vida espiritual, emocional, familiar, profesional y laboral. En qué nos estamos sustentando. Para eso debemos velar permanentemente en oración al Señor, buscar su presencia, buscar en la palabra, leer la palabra de Dios para que nos podamos alimentar espiritualmente, para que nos llenemos de su presencia. Por eso debemos velar constantemente, porque el diablo nos acecha. El león anda como león rugiente buscando a quien devorar, y si estamos débiles nos va a devorar, nos va a tumbar. Por eso permanentemente velemos en su presencia leyendo la palabra de Dios.
El versículo que hemos leído al principio del mensaje dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. El Señor nos habla a través de su palabra. Él no nos dice que no va a haber pruebas. Claro que vamos a tener pruebas. Vamos a tener pruebas porque el enemigo no quiere que estemos en la presencia de Dios. El enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere destruir nuestra vida, nuestra familia. Él nos quiere sacar de la presencia de Dios. El enemigo no le importa nada para aquellas personas que están en el mundo, que no conocen a Dios. Él está tranquilo con esas personas. Él nos va a molestar a nosotros que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque sabe que estamos haciendo el bien, porque sabe que Él está derrotado, porque Jesucristo le ha vencido en la cruz. Pero quiere recuperar terreno, porque también sabe que la pronta venida de Jesucristo está por llegar. Solo que el enemigo quiere volver a ganar terreno. Por eso en Primera de Crónicas 29 dice: tuyo es Jehová la magnificencia y el poder, la victoria y el honor. Todo es del Señor. De Él dependemos. Y si recuerdan a Job, que tenía todo, que era rico, era millonario, tenía muchas cosas, el Señor lo sacó todo, el enemigo le sacó todo, ha perdido todo, pero él seguía confiando en Dios, porque era un hombre que tenía plena confianza en Dios y él sabía que iba a recuperar todas esas cosas materiales que él tenía. En Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Job confiaba en Dios, confiaba en su sabiduría, porque sabía que él iba a volver a recuperar todo lo que había perdido. No vamos a encontrar el poder para estar firme en ningún otro lado que no fuese en la presencia de Dios. No vamos a encontrar. Solo en la presencia de Dios vamos a encontrar firmeza. Solo en la presencia de Dios vamos a encontrar la salida de nuestros problemas, tanto familiares como en cualquier otra parte de que en que andemos, vamos a encontrar la salida en ella. En el punto número 2, ¿cómo obtenemos la firmeza? El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da el secreto para estar firme. Y vamos a la palabra de Dios que dice en Efesios 6:13, dice: por tanto, tomar todas las armaduras de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Tomemos la armadura de Dios, tomemos las cosas que Dios tiene para ofrecernos en la parte espiritual para mantenernos firmes en el Señor. Y estar firme nos da la idea de estar alistado, de estar preparado, de estar revestido en la presencia del Señor. La Biblia nos dice: por eso tomad todas las armaduras de Dios, que no son las armas humanas. Dios tiene preparado una armadura que es la fe en el Espíritu de Dios. Las batallas que enfrentamos, las más duras, las más difíciles, son las espirituales y emocionales. Por eso nos da y nos dice que tomemos todas las armaduras para que podamos estar firmes. ¿Cuánto nos cuesta cederle nuestra vida al Señor? ¿Cuánto nos cuesta cederle la vida al Señor? A mí me ha costado tiempo, años, para poder recibir al Señor en mi corazón. Mi madre ha orado por mí 25 años para que yo pueda recibir al Señor en el corazón. Venía a mi casa y me decía y oraba por mí, me hablaba de Dios y yo le decía: mamá, estoy bien así, soy católico, pero católico entre comillas, porque ni asistía a la iglesia. Pero llegó el tiempo el que el Señor tocó mi corazón, tocó mi vida y tocó muy fuerte en mi vida, que tuvimos que acercarnos a Dios para poder tener paz, mi esposa y yo,
en nuestras vidas. El Señor obró en nuestras vidas, pero tuvo que llevarse 2 hijos míos. Por eso estamos muy tristes y Dios en su infinita misericordia mandó un pastor a mi casa y ese fue el tiempo. Y Él nos habló de Dios, recibimos al Señor en nuestro corazón y ahí tuvimos la paz que necesitábamos. Dios trabaja por nosotros, Dios tiene un tiempo para nosotros. No son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. Por eso debemos confiar en Dios, por eso debemos acercarnos a Dios, por eso no debemos ser tan cabeza dura y depender solo de Dios. Solo Él tiene la salida de nuestro problema. Amén. La Biblia nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. ¿Cuánto nos cuesta ceder nuestra vida al Señor? Pero observamos en qué consiste esta armadura. Pedro dice que estaba preso en Roma y sin duda custodiado por los soldados, y esos soldados estaban alistados, y él utiliza los elementos y la indumentaria del soldado y la aplica en el soldado cristiano, en la vida espiritual de nuestras vidas. Y dice que lo primero que vio Pedro en ese soldado vestido, custodiando a los presos, lo primero que observó fue el yelmo, el casco protector en la cabeza. La salvación es el comienzo de una vida cristiana. Si todavía no nos hemos puesto este yelmo, debemos apresurarnos a acudir a Cristo para que Él perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Muchas personas todavía no conocen al Señor. Muchas personas no han recibido al Señor en sus vidas y deben apurarse. Para eso estamos nosotros, aquellos discípulos de Dios, para que puedan conocer a Cristo. Quizás Dios no ha venido, Jesús no ha venido todavía porque quiere que todo el mundo lo conozcan y puedan recibir en su corazón. Pero para nosotros, que ya dimos este paso de obediencia, el yelmo de la salvación es la protección de nuestro pensamiento y razonamiento por donde Satanás quiere estorbarnos y sembrando las dudas en nuestras vidas. Para eso utilizamos ese casco imaginario, ese casco espiritual para salvarnos, para salvar nuestras vidas. Cuando un motociclista sube a una moto, lo primero que se pone es un casco para salvar su vida, porque el paragolpe de la moto es el casco. Y ese casco, en la parte espiritual, es la salvación de nuestros pensamientos y de nuestro razonamiento. En Romanos 12, capítulo 12, verso 2, dice la palabra: no nos conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos con lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece infinidades de cosas, pero debemos estar, nosotros vivimos en este mundo, pero debemos protegernos de las cosas malas y para eso dependemos de la armadura perfecta de que Dios nos ofrece. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo Él puede guardar nuestro dolor. La paz del Señor pasa todo entendimiento. Amén. La paz y sigue con la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra del Señor. La palabra que nos enseña, nos corrige, nos muestra nuestros pecados, nos instruye. Esta es la palabra del Señor, el manual del usuario. Ahí tenemos todo para nuestras vidas. Todo el consejo que necesitamos lo tenemos en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:15 dice:
y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño, dice la palabra. Qué lindo que sería que nuestros padres, que nosotros los padres podamos enseñar a nuestros hijos desde pequeños la palabra. Que cuando sean adultos, que cuando formen su hogar, no se olvidarán de ella y va a ser de gran ayuda para sus vidas. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremenda la palabra de Dios, tremendo este libro para la enseñanza de nuestra vida cristiana. Y seguimos con el cinturón de la verdad. Ese cinturón dice que ciñe, sujeta, no nos deja flojo, nos da firmeza, estando derecho con la verdad. Cuando vamos a una empresa grande y cuando vamos a hacer fuerza, siempre nos dan un cinturón para que nos mantengamos firmes y que no lastimemos nuestra cintura. Y ese es el cinturón que Dios nos ofrece en nuestra vida espiritual, para que andemos firmes, para que estemos derechos en la verdad. Ese es el cinturón para nuestra vida espiritual. La coraza, qué llamativo, uno piensa de coraza, piensa en el caparazón de una tortuga. Y ese caparazón en la tortuga le sirve para esconderse cuando está en peligro, porque los roedores le quieren lastimarle, quieren atraparle, y entonces la tortuga se esconde. ¿Qué escondemos en nuestro cascarón? ¿Qué armamos para no mostrar cómo somos por miedo de sufrir? ¿Qué armamos en nuestro caparazón? Pero el Señor nos da su corazón, que es de justicia, para que no seamos injustos con los demás y para que nuestro corazón esté protegido contra las emociones dañinas que solo buscan destruirnos y destruir a otro. El Señor nos ofrece ese caparazón, esa coraza, para defendernos del enemigo, para cuidar nuestras vidas, para proteger a nuestra familia. Y sigue mirando Pedro a ese soldado y le ve a ese soldado con un escudo, pero Pedro le pone el escudo de la fe. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? Para cada uno puede ser cosas diferentes en nuestras vidas. Puede ser las dudas, el miedo, la desconfianza, el dolor, las ofensas, las contradicciones, las tentaciones. Pero con la dirección de Dios podemos tener presente que la victoria final es de nuestro Dios. La victoria la tenemos solamente en la presencia de Dios en nuestras vidas. No nos olvidemos de Dios, no le dejemos del costado a Dios. A veces las cosas en nuestra vida van bien y nos olvidamos de Dios en nuestras vidas y le dejamos aparte en un rincón, pero Él sigue fiel ahí esperando que llegue el día en que nosotros nos acordemos nuevamente a Él, porque Él sabe que algún día nos vamos a volver a acordar de Él. Cuando estamos con dificultades, nos vamos a acordar de Él y vamos a tener que pedirle perdón porque le dejamos abandonado a un costado. Y Él nos va a perdonar, porque Él es un Dios que perdona a los hijos. El calzado, fíjense que Pedro empezó desde la cabeza y termina en los pies y termina con el calzado. Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Andemos por donde andemos, debemos llevar el Evangelio de la paz. Mateo 28:19 dice, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros estamos preparados como hijos de Dios para ir
a bendecir, a ser discípulos, porque Jesucristo nos mandó, porque Jesucristo mandó a su discípulo. Y nosotros debemos tomar ese ejemplo de poder hacerlo. Porque donde pisara nuestra planta de los pies va a ser bendecido. Porque nosotros somos los escogidos, porque nosotros somos los elegidos de Dios para hacer la obra. Dios sin duda nos está llamando a que por donde vayamos, donde nuestros pies pisaren, debemos llevar el Evangelio de la paz. Tantas personas necesitadas de la palabra, tantas personas que tienen problemas en la vida y a veces por estar cómodos en nuestro hogar, sentados en el living, en el sillón, no salimos. ¿Por qué? Quizás hay un partido de fútbol, porque nos llega visita. Estamos cómodos mejor en nuestro hogar, pero debemos salir, llevar el Evangelio de la paz, porque hay muchas personas necesitadas. Debemos tener presente en nuestros corazones que somos hijos de Dios. Siempre debemos estar preparados, siempre debemos estar alistados para la batalla. Y esto nos lleva al tercer punto y último punto. ¿Para qué necesitamos estar firmes? Es una respuesta con doble respuesta o con doble sentido, como quieran tomarlo. Es una respuesta primeramente por adentro. Es una respuesta íntima pensando en nosotros mismos. Necesitamos estar firmes para sostenernos en tiempos de adversidad, de tentación, de estrés, de desánimo. Podrán asombrarse de cuánta riqueza tiene la palabra de Dios para nuestra vida y cómo nos habla a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Debemos primeramente nutrirnos de la palabra íntimamente, por adentro. Eso es lo que el Dios quiere, nutrirnos, prepararnos para después, dijimos anteriormente que es una respuesta con doble respuesta, para que después también haya una respuesta hacia afuera. No nos debemos guardar todo lo que nutrimos, todo lo que leímos, todo lo que hemos aprendido de la palabra, guardarnos en nuestro interior, no. Debemos sacar hacia afuera. Y en Primera de Pedro nos dice la palabra, capítulo 2, verso 9, dice: vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremenda esta palabra del Señor. Fíjese que nosotros somos un pueblo, nosotros tenemos la oportunidad de ser un hijo de Dios, somos escogidos para llamar y para llevar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Qué privilegio poder tener y saber de que tenemos esa oportunidad de poder llevar la palabra de Dios, la viva y eficaz palabra para un pueblo que no conoce. El Evangelio no es para que nos guardemos en nuestro ropero de la casa. La Biblia no tiene que estar en nuestra casa quizás cerrada, que no la abrimos, que está juntando polvo, telaraña. La palabra de Dios, que es la Biblia, debemos tenerla abierta constantemente porque es enseñanza para nuestra vida, para alimentarnos, para llenarnos de gozo, para poder encontrar las soluciones que afrontamos a diario en nuestras vidas. Ahí vamos a leer y vamos a encontrar la solución para cada problema de nuestras vidas. El Evangelio es para compartirlos. Somos príncipes de Dios y debemos compartir la palabra, no debemos guardarnos. Somos embajadores de Dios para anunciar en el nombre de Cristo y para llevar luz a los que están en tiniebla y para eso debemos estar afirmados en su poder. Y estar afirmado en su poder implica muchas cosas. Ser obediente, estar en oración. Nuestra fe tiene que ir en aumento. La palabra de Dios tiene que estar constantemente en nuestras vidas. Rumiarle la palabra de Dios. Tener ahí a la punta de la lengua
para poder ayudarle, para poder contestarle al enemigo que nos quiere hacer daño. Para eso debemos nutrirnos constantemente de la palabra de Dios, porque Él nos habla todos los días. Amén. Y con esto vamos terminando, vamos concluyendo. Dice que el Dios de toda gracia nos afirme, nos perfeccione, nos fortalezca y nos establezca. Pedro estaba consciente de que el sufrimiento y el peligro de los cristianos que enfrentamos solo se puede terminar con la oración. La oración tiene que estar de nuestros lados. La oración tiene que estar en nuestras vidas. La conversación de Dios, una conversación íntima con Dios en nuestro cuarto. Cuando hay problemas, orar al Señor. La oración es la solución para nuestras vidas. Y le pide a Dios, Pedro, le pide a Dios que haga su trabajo de perfeccionar, de afirmar, fortalecer y establecer. Estas cosas son las obras de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Nosotros sabemos lo inútil que es enfrentar el sufrimiento, el peligro con nuestras propias fuerzas. Sabemos y lo sabemos muy bien que no vamos a ganar ninguna batalla con nuestras propias fuerzas. Dependemos todo de Dios. Y si Dios está con nosotros, Él va a ganar esas duras batallas que enfrentamos. Nuestra falla nos enseña a depender constantemente de la obra de Dios en nuestras vidas. Fallamos, como dije anteriormente, fallamos. Y ahí es donde nos acordamos del Padre de nuestras vidas. Él nos llamó a su gloria eterna. ¿Pero qué implica su gloria? Su gloria implica de un carácter purificado. Su gloria implica una humanidad purificada. Su gloria implica reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Su gloria implica la presencia inmediata y constante de Dios en nosotros. Eso es lo que quiere Dios. Eso implica la gloria de Dios. Es la gloria de gozarnos en Dios mismo. A Él sea la gloria por los siglos. El Dios que puede hacer esta obra en nuestras vidas, de afirmarnos, es digno de alabar y de adorar al Señor. A Él le debemos nuestras alabanzas, nuestras adoraciones. Que estas alabanzas y estas adoraciones puedan llegar, como hemos podido adorar al Señor, a sus pies. Porque Él es grande, Él es poderoso. A Él le debemos nuestras vidas y Él tiene que estar por encima de nosotros. Él tiene que estar encima, al costado, al frente y atrás, porque Él es el que nos guía por el camino correcto. Amén. Que el Señor los bendiga.